Hace unas semanas comencé a estudiar los incendios forestales en el Perú. Planteé varias preguntas en el primer video que hice, pero la que realmente más me interesó tiene que ver con la historia, con la evolución, con el desarrollo en el tiempo de las prácticas de quema agrícolas en el Andes. Ahora, para ser súper específico, este interés despertó por un comentario que una persona hizo en un reportaje que vi para RPP, en el contexto de la emergencia por estos incendios en el 2024. Aquí, Jesús Flores, un experto del Ministerio del Ambiente, mencionó que estas prácticas de quema agrícolas no son ancestrales. En este caso, el que gatilla el incendio es el ser humano. Exacto. Entonces, es posible prevenirlo. Y sobre este tema, Jesús, se habla, por ejemplo, de que hay una costumbre, se dice, ¿no? Ancestral, y por eso algunos pobladores de ciertas comunidades suelen prender fuego en determinadas zonas del país y en determinadas estaciones también. Pero, sin embargo, esto no parece ser así. No hay una costumbre ancestral al respecto. Sí, evidentemente, no hay registro histórico respecto a que estas prácticas de quema sean ancestrales. Claro, ahí está. No hay registro, no hay registro. Más bien es una práctica contemporánea, más bien es una evidencia de la pérdida del conocimiento precolonial que han tenido nuestros campesinos respecto al manejo del recurso natural, ¿no es cierto? Y Jesús Flores no mencionó esto simplemente por nada. Lo hizo porque en ese entonces, en los grandes medios en Perú, cada vez que se hablaba de estas prácticas de quema agrícolas, se mencionaba que eran ancestrales. Era una palabra que se usaba mucho en ese entonces. Y naturalmente Jesús Flores está reaccionando a esto. Es un experto, su trabajo, es algo por lo que toma responsabilidad. Y entonces intenta desmentir esta percepción. Así que menciona que estas prácticas no son ancestrales, que no hay un registro histórico acerca de ellas. Y por supuesto, claramente está haciendo esto, implicando que no hay un valor cultural en estas prácticas y que por lo tanto no hay ninguna razón para que se sigan practicando. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es cierto que estas prácticas no son ancestrales? ¿Es cierto que no tienen una historia? Realmente yo no tenía ni idea, así que me lancé a investigar un poco esa pregunta. Y ahora, no es solo curiosidad lo que me está llevando a hacer esto, porque también me preocupa la posible discriminación racial y de clase que puede estar sucediendo aquí. Después de todo, una gran parte de estos incendios se dieron en zonas andinas, en zonas de pequeña agricultura y de agricultura familiar, en su mayoría realizada por personas de claros rasgos y apariencia andina. Y obviamente, no hace falta decirlo, esta es una población en la que históricamente hemos discriminado y seguimos discriminando. Así que por lo tanto creo que hay que observar con escrutinio cómo referimos a esta población, cómo los medios expresan acerca de los pequeños agricultores en el Andes, qué se expresa, qué no se expresa, qué se asume. Y la verdad es que ya desde entrada, solo el hecho de que se hable así de la ancestralidad, las prácticas de quema agrícola, así en general, así en todo el Andes, ya implica cierto grado de discriminación, porque ya está allí la generalización y la suposición de que todo lo andino y todo lo que se ve andino debe estar relacionado a una cultura y a una historia ancestral. La suposición de que todas las poblaciones andinas son las mismas. Por lo tanto, que todas las prácticas agrícolas en el Andes también son las mismas. Pero bueno, demos un paso atrás y clarifiquemos el problema. Hemos comenzado una discusión acerca del rol que estas prácticas agrícolas en los Andes puedan tener en los incendios forestales que hemos estado viendo en los últimos años. Esta es una discusión que necesitamos tener, pero para tenerla necesitamos estar informados, necesitamos detalles, necesitamos conocimiento acerca de la gigantesca diversidad y complejidad de la sociedad andina y por lo tanto también de la agricultura andina. Entonces, para eso este video, para aprender un poco más acerca de ese tema precisamente. Y comencemos desde aquí, comencemos desde lo que Jesús Flores del MINAM nos ha dicho. Lo que ha expresado es que no hay registro histórico de quemas agrícolas como una práctica histórica ancestral en el Andes. Pero, de nuevo, ¿hay evidencia de eso? Presten atención al tipo de evidencia que necesitamos. ¿Hay evidencia de que no hay evidencia? Bueno, intenté ver qué podía encontrar al respecto y lo que encontré me ha sorprendido. Lo que he descubierto es que el comentario de Jesús Flores tiene algo de cierto. Lo cierto es que es difícil encontrar buena investigación académica acerca de la historia y la antropología de prácticas agrícolas y específicamente de quema agrícola en el Andes. He encontrado solo un par de estudios que más o menos nos dan indicios. Está, por ejemplo, este libro en donde parece que hay unas pequeñas breves referencias a prácticas de quema agrícolas en el Andes precolombino. Y también está por parte del gobierno del Perú la base de datos de pueblos indígenas y originarios, en donde hay unas muy breves menciones acerca del uso del fuego en la agricultura, aunque en su mayoría para poblaciones en el Amazonas. Pero no hay buenos y actuales estudios académicos. Pero, nuevamente, que no hayan estudios de calidad y estudios de calidad fácilmente accesible sobre la historia de esas prácticas no significa que no haya una historia sobre estas prácticas. Simplemente significa que no sabemos. Pero luego, y este es nuestro giro en la historia, en mi búsqueda encontré otra cosa. Y lo que encontré es que en la literatura académica, en los estudios que sí están disponibles, parece que hay un sesgo bastante claro. Y es un sesgo que implica un grado de discriminación similar al que mencioné antes. Una cierta discriminación contra los pequeños agricultores en América Latina.
y probablemente alrededor del mundo también. Ok, ¿cómo se muestra esto? Estamos hablando de un sesgo en la literatura científica. Bueno, lo primero que tenemos que notar es que cuando se trata de incendios forestales, la mejor información, los mejores estudios que tenemos y los más numerosos son estudios que se hacen con data satelital. El nombre técnico para esto es remote sensing. Y es importante notar que satélites no capturan solo imágenes, también capturan otra información física, más que todo longitudes de ondas de energía. Y esta es data que luego se analiza y se asocia con otra información sociopolítica y socioeconómica, naturalmente acerca del área que se está estudiando. Y genial, esa información es súper valiosa y la necesitamos. Pero luego, la pregunta importante que hay que hacer y que muchas veces obviamos es, más allá de esta información importantísima que nos permite saber cuántos incendios suceden, en qué momento, con qué intensidad, hay que preguntar, ¿cómo presentan los expertos, cómo presentan los científicos esta información? Y aquí es donde este estudio de Carmenta y colegas fue tremendamente ilustrador. En este estudio, los investigadores analizaron cómo es que en otras publicaciones y estudios científicos dedicados a observar, a entender incendios forestales, cómo es que en estos estudios se discute la información, cómo se presenta un problema y qué clase de soluciones se proponen. Aunque un punto importante aquí, este estudio solo se centró en las publicaciones académicas sobre incendios forestales en zonas tropicales alrededor del mundo. Pero hay buenas razones para pensar que estos patrones también se repiten en estudios en los Andes. Pero luego explico un poco más por qué ese es el caso. Y bueno, hay varias cosas que notar en este estudio, pero lo que quiero resaltar aquí es que parece que solo muy pocos estudios identifican, reconocen que hay distintos tipos de agricultores y que hay distintos tipos de poseedores de tierras. Y cito, hemos observado que la mayoría de los estudios existentes no identifican explícitamente a los propietarios de tierras, pero casi todos los incendios en los bosques tropicales son provocados por personas, por lo que los agentes locales desempeñan un papel importante en el sistema. En otras palabras, los investigadores aquí están confirmando algo que también se escuchaba mucho en el caso de los incendios forestales en el Perú, que la gran mayoría son provocados por acción humana. Pero allí viene lo paradójico, que se reconoce que la acción humana genera la mayoría de estos incendios, pero no se trata de investigar qué humanos en específico. Y sin saber eso, ¿cómo se supone que podremos actuar de manera efectiva? ¿Cómo se supone que sabremos específicamente qué actores, qué personas, las prácticas de quiénes son las que deberían detenerse o cambiar? Los estudios de detección remota rara vez identifican a los actores. Los estudios sociales son más específicos en cuanto a los actores, pero casi siempre se centran en los pequeños propietarios. Los estudios sociales que se centran explícitamente en las grandes propiedades, por ejemplo, en los grandes ranchos ganaderos o las plantaciones, son casi inexistentes, a pesar de que los ganaderos son responsables de aproximadamente el 70% de toda la deforestación en la Amazonía brasileña y de una parte significativa de las fuentes de ignición. Básicamente, parece que la literatura científica presenta el problema como uno en el que no hay humanos. Y entre aquellos pocos estudios que sí reconocen a las personas, a los agentes involucrados, la mayoría de estos estudios solo se enfocan en aquellos con menos poder. Miren el gráfico. Casi ninguno de estos estudios se enfoca en observar a aquellos que tienen una mayor posesión de tierras. Y bueno, para explicarles mi evaluación de esta situación, desde mi experiencia en el mundo académico, probablemente estos estudios que se centran en los actores más pequeños son bien intencionados. Probablemente lo que desean estos investigadores es más bien empoderar y generar conocimiento acerca de estos pequeños agricultores. Pero, naturalmente, eso no es suficiente. Y más bien que no hayan estudios que identifiquen a los culpables o los mayores responsables, a los que probablemente sean los que tienen mayor poder, pues es entendible que se termine culpando a aquellos que tienen menor poder, ¿no es cierto? De nuevo, es importante tener en consideración que este estudio se enfoca en los estudios sobre incendios forestales en zonas tropicales alrededor del mundo. Una gran parte de esos estudios se centran en la Amazonía. En nuestro caso, en mi caso, yo estoy interesado en los Andes. La Amazonía y los Andes son regiones muy diferentes, pero aún así es muy probable que este sesgo científico académico se repita también en esta región, porque finalmente aquello que estamos observando ahora, este sesgo, no es un sesgo que competa tanto a la región que se investiga, sino a la cultura de los académicos y científicos. Y definitivamente en el caso de los Andes, la mayor parte de estos estudios también van a ser con data satelital. Esa es la tendencia en investigación de incendios forestales en general. Y de por sí los estudios sociales y antropológicos suelen ser marginales, suelen ser una minoría. Entonces es plausible, tiene sentido pensar que estos problemas también se repiten y también se presentan en la investigación científica sobre incendios forestales en los Andes. Y bueno, tampoco hay que pensarla demasiado, porque no es difícil ver que esta actitud de ignorar la diversidad y complejidad social de los pequeños agricultores y culparlos por realizar prácticas de quemas, no es difícil ver que esto se repite en varios casos. En realidad pueden ver esto ahorita si van a internet e intentan buscar una página web que muestre análisis o estos gráficos dinámicos que te muestran la situación de los incendios forestales en Latinoamérica o en distintas partes del mundo. Y lo que van a ver, naturalmente, es algo similar.
que es muy raro encontrar uno en el que se discuta esta dimensión más sociológica y antropológica de la situación. Es difícil encontrar uno en donde se discuta qué tipo de actores, qué tipos de agricultores, qué tipos de poseedores de tierras son los que están asociados con estos incendios forestales. Y sí, por supuesto lo sé, hay investigación periodística que sí observa esta dimensión, pero no hay demasiado en términos de investigación científica y académica. Y eso es importantísimo porque finalmente los estudios científicos y académicos son aquellos que sirven como base de conocimiento para otros expertos, muchos de los cuales son los que se encargan de tomar decisiones acerca de cómo resolver estos problemas. Y creo que tomando eso en cuenta, podemos ver cuál es la conexión entre este sesgo en la literatura académica y los comentarios que hemos visto en medios peruanos acerca de la ancestralidad de estas prácticas, o más específicamente comentarios como el de Jesús Flores, que nos dice que no hay una historia, que no hay registro histórico que muestre que estas prácticas tienen una historia. Porque de nuevo, lo que estos comentarios muestran, especialmente por parte de expertos, es que se está repitiendo el mismo sesgo y la misma falta de conocimiento, nuevamente acerca de esta dimensión sociológica, antropológica, sobre la sociedad y agricultura andina. Tiene sentido que se repita este sesgo, porque nuevamente es en la literatura científica en lo que estos expertos se van a basar para tomar sus acciones y para formar sus ideas. Y un problema de este tipo, por supuesto, es algo que podríamos llamar un problema estructural, porque el problema, la carencia, el sesgo está allí en la base del conocimiento experto. Entonces, tomando todo esto junto en consideración, es entendible cómo es que algunos expertos puedan hacer el resbalo mental y en lugar de simplemente estar informados y ser conscientes acerca de la falta de conocimiento en la literatura científica, más bien terminen por hacer afirmaciones injustificadas, como que no existe una historia, una antropología, antecedentes de prácticas de quemas agrícolas en el Andes o en otras regiones. Es entendible también cómo es que se pueden dar estas generalizaciones sobre el andino y la agricultura andina. Después de todo, lo que ignoramos, solemos generalizarlo. En nuestra ignorancia de lo andino y de la agricultura en el Andes, terminamos asumiendo que todo el andino y toda la agricultura en el Andes es uniforme, es la misma. Pero algo importante que notar aquí es que este no es un problema que sucede solo en el Andes, ni en la Amazonía, ni en el Perú, ni en América Latina. Es un problema global. Estas generalizaciones y esta culpabilización de los pequeños agricultores y sus prácticas es algo que encontré una y otra vez al observar otros estudios y también otras organizaciones dedicadas a mitigar estos incendios. El ejemplo más desagradable que encontré es esta cita con el que un reporte sobre incendios forestales comienza. Y les leo. En los Andes, antes de la llegada de los españoles y la introducción del arado, la práctica de quema de los campos se castigaba con la pena de muerte, ya que dañaba el suelo, elemento vital para los altos rendimientos agrícolas. No hay ninguna referencia acerca de dónde salió esta cita. Pero si bien esta ignorancia es un fenómeno a nivel global, felizmente hay nuevos investigadores alrededor de todo el mundo que están intentando romper este estigma y tratar de entender con más profundidad cuál es la historia y la función ecológica de las prácticas agrícolas de pequeños agricultores, pequeños grupos sociales y especialmente de aquellos con tradiciones premodernas. En el Perú también tenemos algunos de estos investigadores, felizmente. Y tal vez en un siguiente video podemos hablar un poco más acerca de lo que su investigación nos enseña.